encuentre, por favor, responde con un amén. Amén. Si lo encontró, nos ponemos de pies para saber que lo encontró, para que lo leamos juntos. Aleluya. ¿Cuántos declaran que Dios es bueno? Porque Dios ha sido bueno desde el principio y desde ahora, y ahora sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno por todas las generaciones. Amén. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo, presencia del Espíritu Santo. Su letra dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lee el 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lee el 15. Calzados los pies del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de ¿qué? Maligno, fuego maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lee el 18. Orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello y con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos, Señor Jesús, en esta hermosísima noche damos infinitas gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, darte la gloria, la alabanza. Gracias por cada hermano que está en esta casa, Señor. Bendice su vida en una manera muy especial. Bendícele en una manera grande. Oramos para que en este lugar tu gloria se mueva, Señor. Padre, nos reconciliamos contigo y te pedimos perdón por todos nuestros errores, nuestras faltas, Señor. Porque fallamos con una mala mirada, con mal pensamiento, Señor. Pero declaramos que tu presencia se mueve en esta casa. Padre, reprenda todo lo que el diablo quiera meter en la mente de cada hermano o hermana. Cubrimos este lugar, Señor, bajo tu gracia, bajo tu presencia divina. Danos sabiduría para predicar tu palabra en una manera grande. Llénanos de tu presencia y de tu poder, Señor. Haznos revestir con tu poder y con esa armadura que tú quieres que tu iglesia esté revestida, Señor. Permítanos estar firmes en el nombre de Jesús, Dios de Nazaret. Declaramos que tu presencia se mueve en este lugar, en tu casa, que tu gloria se derrama, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve. Declaramos, Señor, que esta casa está envuelta de tu presencia y que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, se llevará, Señor, con tu poder, con tu gloria, con fuego, Señor, tuyo, como miel al paladar, Señor. Que los oídos estén atentos a esta palabra. Reprendemos toda distracción, Señor, que el diablo quiera traer, todo pensamiento malo, Señor, que el diablo quiera traer. Y declaramos, Señor, unidad en el Espíritu en este momento, en este lugar, en el nombre de Jesús, Dios de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Como les digo, es una bendición poder estar en la casa de Dios y poder bendecir su bendito nombre. ¿Están alegres? Amén. Yo estoy alegre porque hoy soy portadora de la palabra de Dios. Y como les digo, con mucha humildad y mucho, la verdad no sabemos nada, hermanos. Si hablamos es pura misericordia del Señor, pero no sabemos nada. Amén. Lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Vamos a poner por tema la armadura del creyente. Este es el tema de esta hermosa noche. La armadura que usted necesita tener, la armadura del creyente. Como cristianos, usted ve en
los militares usted los ve con algo y los identifica que son militares. Los soldados usted los identifica como soldados. Algunos soldados no andan vestidos con esa armadura, pero andan una placa, y que eso es todo, digamos, para ellos. Pero el soldado se identifica con su armadura, tiene su traje. Así somos nosotros, tenemos una armadura como cristianos. Hoy vamos a saber o a entender y a conocer cada una de esa armadura que usted tiene, y que casualidad usted no se da cuenta que tiene esa armadura. Porque a veces tenemos las armas, pero no las estamos utilizando porque quizás no las estamos identificando que las tenemos. Amén. Pero como cristianos estamos armados. Y si no está armado usted esta noche, se va a ir armado de este lugar. Amén. Levante su mano y dé gloria a Dios. En este pasaje de Efesios, el Señor nos insta a estar armados, como le digo, no con una arma, no con una, como dicen allá en aquella zona, escopeta o una pistola, nada de ver. Nosotros tenemos armaduras espirituales, amén. Tenemos una armadura espiritual que no se ve en lo natural, que usted no la ve, pero que sí la tenemos. En 1 Corintios 12:1 el Señor nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Antes de entrar a lo que es la armadura y entrar todo eso, vamos a ver desde un punto de vista cómo el diablo trabaja para que usted y yo no tengamos esa armadura. Cómo el diablo trabaja con todos sus demonios para que usted y yo no nos revistamos de eso que él tiene para nuestras vidas. Amén. Porque en 1 Corintios por eso nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El diablo trabaja tanto día y noche. Mientras usted y yo dormimos acostaditos en nuestra cama descansando, el diablo trabaja con su equipo para que usted y yo no conozcamos los dones, misterios que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren todo esto. No quiero que se descuiden de lo espiritual y caiga el momento que el diablo agarre eso tan valioso que usted y yo tenemos. En estos días yo he estado orando: Señor, si hay algo enterrado que yo por casualidad estoy enterrando y se está dejando enterrar, sácalo. No permita que nosotros brillemos. A veces, hermanos, brillamos nosotros y Dios queda por ausencia. Hablamos tanto de nosotros y Dios se queda allá. El que debe brillar en nuestra vida es el Señor. Amén. Solo Dios merece brillo, nadie más. Solo el Espíritu Santo merece brillo, nadie más. Solo el Señor merece la gloria y la honra. A Él déjelo todo. Haga que Él haga lo que tiene que hacer. Déjelo que el Espíritu Santo se mueva como se tiene que mover. Mientras usted y yo estemos quietos, solo viendo cómo Dios obra. No ignoremos, hermanos. No ignoremos todo lo que se mueve en la tierra, como demonios, brujos, personas que trabajan para que usted y yo nos descuidemos, personas que trabajan para que usted y yo fracasemos y caigamos. Hay muchas personas en contra de usted y de mí como demonios. Por eso dice: no ignoren todo eso. Levantémonos espiritualmente, levantemos nuestra cabeza y busquemos a Dios como tiene que ser buscado. No ignoremos los dones. Dios tiene cosas maravillosas para usted y para mí, pero no lo entierre. No haga que esos dones espirituales estén enterrados. Aquellas vírgenes, dice la palabra de Dios, que se descuidaron. Y cuando ellas quisieron tener el aceite, el esposo venía. Como en estos tiempos, el Señor viene a levantar a su iglesia y muchas veces nosotros nos podemos descuidar. Pero la Biblia dice: no importa que en un momentito de la vida cristiana hay altas y bajas. Y nosotros debemos saber que llega un momento, simplemente no dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra de Dios. Aunque muchas veces esté su vida espiritual baja, usted no diga: no, ya me voy porque ya no estoy llorando, ya no estoy... No, siga avanzando, que de repente se vuelve a mover esa presencia de Dios en su vida, que de repente la gloria de Dios lo vuelve a envolver y Dios vuelve a desenterrar esos dones que muchas veces los enterramos. Pero no tienen que estar enterrados. Volvamos como dice allá en Honduras, a raspar. Volvamos a buscarlo. Si usted oraba, siga orando. Si leía la palabra de Dios, sígalo haciendo. Pero volvámoslo a hacer. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién?
Qué bueno, mire cómo nos dice este pasaje. Fortaleceos en el Señor, fortalezcámonos en Él. Aunque nuestras fuerzas se vayan al suelo, fortalezcámonos de Dios, agarrémonos del Espíritu Santo, aunque muchas veces no haya fuerza para avanzar. Aunque muchas veces lo que más querramos es claudicar, irnos al suelo. Pero fortalezcámonos, agarrémonos, sigamos avanzando, sigamos brillando, sigamos continuando. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, usted y yo no tenemos que irnos para atrás. Tenemos que ir hacia el frente, hacia el blanco que es Cristo, en el poder de su fuerza. Hay muchas, hermanos, hay muchos espíritus malos que se encargan de que usted no tenga paz, de que usted no tenga tranquilidad, de que su paz mental esté por el suelo. Pero también hay ángeles en el cielo que se encargan para darle paz, darle amor, darle tranquilidad a usted. Y es por eso que debemos agarrarnos solo de Dios, amén. Solo del Padre, solo de Jesús, y vamos a ir más allá. En Efesios 1, 19 al 23 dice, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo? Amén. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridades y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. El Señor se levantó. ¿Y quién no quería trazar al Señor? ¿Quién no quería que el Señor resucitara? ¿Quién estaba a la puerta de la tumba esperando ver si aquel pasaban 3 días, 4 días y no resucitaba? ¿Usted cree que el diablo estaba tranquilito cuando Jesús fue crucificado? ¿Cree usted que el primer día el diablo estaba allá? No, ese estaba en la tumba. Ese estaba inquieto, diciendo no se levante, no se levante. Ese estaba con las legiones ahí, queriendo que Jesús no se levantara. ¿Usted quién cree que perturbó la mente de Judas? ¿Usted cree que fue simplemente porque él quiso? El diablo operó con sus demonios para que Judas traicionara al Señor. Le turbó la mente a Judas. Así muchas veces el diablo quiere turbar nuestra mente. Quiere hacer que nuestra mente fracase y nosotros pensemos cosas malas de nosotros. Digamos, yo no sirvo para nada, yo no puedo. Yo no sirvo como mujer, no sirvo como esposa, no sirvo como madre. ¿Usted quién cree que trae esos pensamientos a su cabeza? ¿Cree que es el Señor? ¿Crees que es Jesús que trae eso? Es el diablo y sus demonios, personas trabajando en contra de su vida. Mientras usted y yo dormimos, el diablo tiene legiones, tiene equipo para que usted y yo no despertamos quizás. Porque si usted es cristiano, de esos cristianos que le hacen la guerra a Cristo, el diablo está pero loco para que usted no avance. El diablo, el día número 1 que Jesús estaba en aquella tumba, no durmió, nunca duerme él tampoco. Pero él estaba ahí, él no estaba en ningún lugar, estaba ahí en la tumba, diciendo no te levantes. Pasó número 2, también estaba inquieto para que Jesús no se levantara. Número 3, Jesús se levantó y le demostró al diablo que él resucitaría, que él levantaría a su pueblo para el tercer cielo, que él nos daría victoria en la prueba, en la enfermedad, porque por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Entonces él demostró al diablo que nosotros somos más que vencedores en él y que con su fuerza somos fuertes, somos valientes, amén. Por eso avance, hermano, no se detenga, continúe. No importa el problema, no importa la dificultad, con Cristo somos más que vencedores y con Él todo lo podemos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas. Aquí nos dice en gloria al Señor, no sé si va siguiendo, en Efesios 1, 19 al 23 dice que nos dio por cabeza sobre todas las cosas. Nos dio por autoridad. Usted no es migajero, hermano. Nosotros tenemos autoridad en Cristo. Nosotros somos valientes con el Señor, la cual en su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús lo llena en todo. Él es un Dios todopoderoso. Levantémonos, esforcémonos en Cristo.
reconozcamos que estamos armados, no estamos desarmados, hermanos. Tenemos armadura para poder pelear contra las artimañas del diablo. Tenemos armadura para poder decir, no, yo me levanto. No importa que no lo tomen en cuenta en ciertas cosas, hermano. Nuestro evangelio, nuestro ser cristiano es brillar donde no brillar usted, que brille el Espíritu Santo por medio de usted donde esté, donde ande, donde vaya. Demostremos que somos cristianos y que somos hijos de Dios y levantémonos valientes. Fortalezcámonos con el Señor. En Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Le voy a volver a leer ese versículo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense. Y a este Dios que Dios exaltó lo vamos a ver usted y yo si nos mantenemos firmes. A este Dios que, gloria al Señor, que fue exaltado, usted y yo lo vamos a ver si luchamos por tener esa armadura que es del Espíritu Santo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Quién es el Señor? Jesucristo para gloria del Dios Padre. En el mundo espiritual, hermanos, cada día hay una lucha terrible que usted y yo no la vemos. Pero el diablo y sus demonios luchan día a día para que usted y yo fracasemos. Para que nuestro ministerio o dones que ustedes tienen puedan irse al suelo. Si usted canta, el diablo le quiere enfermar la garganta. Si usted predica, el diablo lo quiere hacer que usted no lea la palabra y para cuando predique usted no entienda nada. Porque si usted predica y no lee la palabra es bien difícil, ¿verdad? Pero el diablo cada día tiene una lucha de día a día. Nosotros no la vemos, pero día a día el diablo lucha para que usted esté mal, no tenga tranquilidad. Mantengámonos firmes, esforcémonos a poder llevarla contra el enemigo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos autoridad en el mundo espiritual. Nosotros por nuestras propias fuerzas no tenemos esa, pero con Dios somos fuertes y podemos contrarrestar las cosas que el diablo tiene preparado día a día por nuestra vida. Pero nosotros podemos derribar esas cosas, como David, el gigante lo derribó solo con una piedrita. Y usted piensa que el gigante era el mismo enemigo, el mismo diablo, y pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque él se agarró del poder de la fuerza de Cristo. No importa la prueba, no importa nada de eso. Si usted se agarra de Dios, va a poder derribar cualquier cosa. En Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios. Y aquí ya voy a entrar al tema. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza no es sinónimo de ataque. Podríamos decir que acechanza es observar, engaño, artificio con el fin de perjudicar a alguien. ¿Qué es lo que el diablo hace? Vestir toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, no que solo un poquito. No es que solo vamos a llevar un poquito de vestimenta, o es que nosotros vamos a andar con un pie, con un zapato y otro descalzo. No podemos, ¿verdad? Con un zapato alto y otro bajo. Poder andar así. No podemos, gloria al Señor, no podemos. Nos vestimos completos. Y cuando nos vestimos completos podemos andar bien. Así el Señor nos dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios. De toda la armadura del Señor. Es completa la armadura. Si nos vestimos con toda la armadura de Dios, usted y yo vamos a ser vencedores. Usted y yo nos vamos a agarrar fuerte. Y viene la prueba y nos va a tocar. Y si nos toca no nos va a hacer daño. Viene el momento difícil. Usted está vestido, tiene el escudo y se cubre con esa armadura, nada lo va a poder tocar. Por eso vamos a conocer cada una de esas armaduras
El propósito del diablo es el relato de Juan 10:10. Si lo quieren buscar, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo: matar, hurtar y destruir. Imagínense cómo es el diablo. Lo quiere matar a usted. Imagínense cómo es. Si usted está en el mundo, está corriendo peligro. Y si estamos en el Evangelio, corremos peligro aún más. Pero si usted está en el mundo, si viene el Señor o el diablo lo mata, simplemente se va al infierno. Y nosotros, si morimos, ganancia es. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando somos cristianos, es una ganancia irnos con el Señor. Cuando mi papá estaba grave, no le decía a él, ¿verdad? Pero siempre decía: morir en Cristo es una bendición. ¿Por qué? Porque vendrán cosas difíciles que nosotros no soportaríamos. Pero si morimos, ya ganamos la victoria. Dice: para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros, que muchas veces pensamos que estamos firmes y que somos fuertes y que nosotros nos decimos: no, yo puedo, yo sí lo hago, yo soy una mujer fuerte, un hombre fuerte. Cuídese, mire que no caiga. ¿Quién se tiene que cuidar? Yo me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque puedo caer. No estoy apartada ya. No piensen que yo estoy en un cristal, o la hermana pastora, o todos los que están aquí están en un cristal, que el diablo no, eso no lo toco porque ese ya está apartadito. No, nosotros estamos corriendo peligro día a día. Y si usted piensa que está firme, si usted dice: no, yo ya estoy bien en todas las áreas, y que cada día más bien usted dice: no, yo estoy excelente, pues cuídese, mire que no caiga. Mire que no caiga en eso que muchas veces nosotros juzgamos y criticamos, en eso que muchas veces nosotros regañamos y un montón de cosas. Pues miremos que no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque el diablo anda buscando formas como hacer caer a esas personas que muchas veces, si usted ve, voy a meter a este punto, usted ve predicadores, evangelistas y misioneros, grandes hombres de Dios, grandes profetas de Dios, y que predican la palabra de Dios fuertemente, pero se descuidan y caen. Cierta ocasión, un hijo de pastor, él era pastor, era un hombre de Dios, que los demonios temblaban ante la presencia de ese varón de Dios. Y había una hija de una bruja que lo perseguía día a día, pero él siempre que esa hija de la bruja venía, él estaba firme y estaba con armadura, pues podía resistirla. Pues llegó un momento que ese pastor dijo: no, yo ya estoy fuerte, no necesito ya orar. Y esta vez él se fue para un hotel, y en el momento de la divinidad llegó otra vez la hija de la bruja. Y empezó, pues sí, tuvieron en el hotel lo que tenían que tener. Pues la hija de la bruja, antes que él despertara, le dejó una cartita: llevo años persiguiéndole, soy la hija de una bruja. ¿Y usted cree que él se daba cuenta que lo estaba persiguiendo esa hija de la bruja? No se daba cuenta. Esa hija de esa bruja lo perseguía descuidado, como qué animal es que vaquerito, la serpiente. Usted lo pica si está descuidado y no se da cuenta que lo picó. Así andaba esa mujer, así, y de repente lo cazó. Y allí aquel hombre destruyó su vida, dormía en los cementerios, dormía a donde lo agarraba la noche, no ajustaba ni para la droga ni para el alcohol, y no hallaba ni qué meterse. Pero Dios tenía un plan para todo eso. El diablo pensó que se iba a burlar de un hijo de Dios, y de los hijos del Señor nadie se burla, pero no nos descuidemos, no caigamos en la trampa del enemigo. Cierta ocasión también el Señor llevó un evangelista en ese lugar, y el evangelista empezó a predicar la palabra de Dios. Pasó el primer día. El segundo día el Señor le dice, él se llama Abraham: ponte ese anillo. Y él se puso el anillo. Y en ese momento, aquel muchacho, llegó el drogadito y le dijo al Señor: quítate ese anillo y dáselo a aquel. Y vino y se quitó aquel anillo y se lo dio. ¿Pero usted cree que fue fácil? No.
Ni él quería dar el anillo porque era un mendigo, ¿va? ¿Quién iba a querer dar un anillo de tantos miles quizás para él? Pero se quitó aquel anillo y se lo dio a aquel mendigo. Y resultó que aquel que yo le estoy diciendo era hijo del pastor de la iglesia de ese lugar. ¿Y cómo fue? El Señor lo restauró otra vez. Pero si pensamos que estamos firmes y que ya nadie se puede meter con nuestra vida y que ya estamos fuertes y que nadie nos puede tocar, ore más. Ore más, ¿sabe por qué? Porque el diablo lo anda ahí más siguiendo. Las personas que tienen ministerios, hay personas que tienen ministerios que no se dan ni cuenta que tienen ministerios. Unos quizás son evangelistas y no saben. Otros dicen, no, ya pasaron tanto tiempo que me dieron una palabra de profecía y nada que ver, nunca se cumplió. ¿Y quién dice que no se va a cumplir? Los propósitos del Señor son fieles. Y el momento menos indicado, aquello que le dijeron se cumple. O el don que usted piensa que no tiene, en el momento menos indicado, usted ora por los enfermos y los enfermos se sanan. O quizás se sanan y usted no está dando cuenta que por su oración se están sanando miles de enfermos. Entonces, pero si usted está firme y piensa usted que nada lo puede tocar, cuídese. Busque más de Dios. ¿Por qué? Porque podemos caer si no nos cuidamos. No, yo también me pongo. Si yo no me cuido, puedo caer. No es que estoy ausente. Todos estamos en peligro. En Efesios 6:12 fue que dice: someteos pues a Dios. La batalla, esta batalla que nosotros tenemos, no es contra la hermana Nicole. Yo no es que estoy peleando con Nicole y que voy a pelear con Nicole y que voy a pelear con la hermana Linda, la hermana. No, nuestra batalla no es pelear con ustedes, no es estar peleando uno con otro. Nuestra batalla es con lo espiritual, con el diablo y sus demonios. Esa es nuestra batalla. A veces nos equivocamos y a veces estamos muy equivocados. Pensamos que es esta la guerra, cuando no es esta. Cuando no debo pelear, donde debo motivarlos a ustedes, fortalecerlos a ustedes, ayudarles a ustedes, pero no destruirlos a ustedes. Porque mi lucha no es con ustedes, mi lucha es contra el diablo y sus demonios. Esa es mi lucha. Amén. El diablo utiliza por un lado el mismo que acecha con los huestes espirituales diabólicos. Con eso es lo que el diablo está trabajando, con sus huestes diabólicas. Ahorita que usted ve todas esas cosas, que usted ve y pasa y ve un montón de calaveras, que ve esto, que ve lo otro, todo eso es el diablo. No es que esa cosa que usted está viendo ahí es el diablo, claramente que no, eso solamente es un papel, ¿verdad? O algo. Pero son fiestas terrenales que las hacen con el propósito de celebrar cosas ocultas que usted y yo a veces ignoramos, pero que están celebrando cosas ocultas que muchas veces no sabemos que las están celebrando. Debemos tener mucho cuidado. Amén. Así es. Cosas ocultas. Debemos tener cuidado, pero él decía, nosotros que estamos firmes, cuidémonos. En Ezequiel 28 encontramos a un rey, a un príncipe. Busque Ezequiel, yo le voy a leer la historia. En Ezequiel encontramos a un príncipe que se orgulleció completamente. Miren, ese príncipe pensaba que no había otro como él. Incluso, búsquelo si quiere leerlo, a mí me gustó la historia. Es algo de la palabra de Dios y que nos enseña que debemos ser humildes. Pues ese príncipe decía que él era Dios. Decía que no había otro más sabio que él. Por la gran sabiduría que tenía ese príncipe, por la gran sabiduría que tenía, sus riquezas aumentaron y aumentaron y aumentaron. Pues ya era un hombre sabio. Pues él se declaraba hasta más sabio que Daniel, que el profeta Daniel. Y claramente que Dios le había dado la sabiduría. Claramente que él era rico porque el Señor le había dado la riqueza. Pues él se declaró mucho. ¿Y cómo quedó este príncipe? Dios lo destruyó. Él pensó estar firme. Él pensó que él solo, que él, nadie más podía que él. Él se creía un Dios completamente. Y por creerse todo eso, él fracasó. Él cayó. Cuidémonos.
que no entre en nuestra vida ese espíritu de orgullo, ese espíritu de enaltecimiento y altivez, y que nosotros podamos caer por creernos. Mi papá siempre decía, pompas fuertes, donde nosotros somos débiles. En las manos de Cristo es que somos fuertes, solo en Cristo es que somos fuertes. Pues este rey cayó por su altanería, por ser altivo. Pues ¿qué hizo? Dios lo hizo caer. En Apocalipsis 12 encontramos a una mujer, que esa mujer es derivada como el pueblo de Israel, que huirá al desierto. El diablo, como les digo, siempre anda persiguiendo a la hija de Dios, al hijo de Dios. Y aquí el pueblo de Israel huirá al desierto. ¿Y quién está con todo eso? Los mismos demonios van a perseguir a la iglesia, van a perseguir al pueblo de Israel, pero Dios salvará al pueblo de Israel otra vez, como el Señor salva nuestras vidas. Aunque el diablo quiera destruirnos, aunque el diablo quiera con nosotros hacernos fracasar, Dios nos levanta, Dios nos fortalece. Amén. Dios es bueno. Los cristianos renacidos del Espíritu son los que pueden desarrollar las habilidades competentes para discernir, ver el mundo espiritual. Para poder discernir el mundo espiritual, hay personas que ustedes ven que tienen esos ministerios que se revelan demonios y en el nombre de Jesús los sacan fuera. ¿Por qué? Porque ellos pueden discernir el mundo espiritual. Otros evangelistas, allá está una endemoniada y levanta su mano y ella se revela y los sacan. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese ministerio, ese don. Y que nosotros podemos también. ¿Por qué? Podemos porque tenemos a Cristo. Y con Jesús no podemos tenerle miedo a nada, ¿verdad? Porque debemos fortalecernos y agarrarnos de Dios. Y Él no nos va a dejar en vergüenza jamás. Dice, óigame, esto no lo iba a mencionar, pero voy a entrar a esto. Cuando yo tenía como 19 años, yo obviamente no lo hablo y lo voy a hablar hoy. Cuando yo tenía 19, 20 años por ahí, yo caí en una terrible depresión completa. Cuando hablo de depresión, es depresión, donde usted se encierra en su cuarto solo a llorar, ¿verdad? Y todo eso. Pues el Señor, un momento yo le dije, Señor, hasta aquí no más, pues ya no se puede nada más. Y el Señor, tuve ese encuentro con el Señor. Yo sufría de un terrible dolor en mi vientre por aquel tiempo. Y solo mi mamá se daba cuenta un poquito, pero hay unas madres guerreras que se levantan a medianoche a ungir a sus hijos. No sé si aquí hay madres así. Y si no, usted así, si su hijo anda en rebeldía o es alcohólico o tales cosas, usted levántese, unja a su hijo y va a ver la respuesta del Señor. Amén. Pues mi madre era como a la 1, 2 de la mañana, ella se levantaba y me ungía. Y yo la sentía porque yo no dormía. Yo pasaba súper despierta todas las noches. Y durante el día casi solamente dormía 2 horas. Era como, no sé, era algo terrible. Estaba a punto de quedar loca. Y mi madre, yo la sentía, pero yo por no preocuparla a ella, yo no le estaba diciendo, mami, no estoy durmiendo. A veces yo le decía, no dormí toda la noche. Entonces yo dormía durante el día y me acuerdo que decía, no le hagan bulla, porque está durmiendo. Pero ella siempre, yo caí en ese momento también como rebeldía, a no querer servir al Señor. Y en todo eso yo estaba pasando todo eso, esos momentos difíciles. Pues el Señor llevó a un hombre de Dios, que Dios bendiga a esos hombres del Señor, que van donde Dios les dice. Y yo estaba en mi casa esa noche y había un culto ahí en un hogar, fue un culto poderoso, pero claramente yo no sentí nada. Yo no sentí nada, me fui para la casa. Y siempre he tenido eso, no sé si es algo del Señor que me ha dado. Cuando llega un hombre de Dios, yo siempre hablo y hacemos una gran amistad y todo aquello. Pues llegó ese momento, ese pastor, y empezamos a hablar. Y yo le llegué a decir que a mí me estaba pegando un dolor en el vientre muy fuerte. Entonces, es de esos hombres que dicen, pues ahorita oramos. Dispuesto, ojalá que nosotros siempre seamos así. Siempre seamos así. Cuando alguien nos cuente algo, digamos, pues ahorita oramos, ahorita rezamos. Pues así pasó. El hermano ora por mí, hermanos, y yo dejé de ser la Evelyn que ustedes ven. Estaba un mal espíritu, estaba apoderada de mí.
Y empecé a hacer cosas que yo siempre tenía, mi mente la tenía bien activa. Yo sabía que no era yo, que estaba haciendo cosas de lo normal, pero yo estaba bien. El Señor me permitió ver que yo, ¿cómo le digo? Yo sabía que era yo. Simplemente que el mal espíritu movía mis manos de una manera, no podía caminar, mis pies torcidos de otro estilo, y algo bien raro. Fue una lucha terrible, mi mamá, mi papá y el pastor, y como 3 hermanos más. Pues esta noche, ¿cree usted que fui liberada? No fui liberada. Así pasó una semana. El pastor dijo, no, esto hay que meterse en ayuno. Pues se fueron. Pues para mí ese tiempito, esa semana fue más terrible que otras semanas. ¿Por qué? Porque yo sentía los malos espíritus en mi cuerpo. Si le digo que no quedé loca fue por el Espíritu Santo. Pero le digo, cuando usted y yo estamos aquí tranquilitos, el diablo está trabajando de una manera terrible contra usted. Personas, brujos, trabajando para que usted quede loca, para que usted quede loco, para que su matrimonio no avance, para que su hogar termine, caiga. El diablo trabaja de todo eso. Y esa semana fue tan terrible que yo dije, quedo loca. Pero el Señor, para Dios no hay nada imposible. El hermano volvió a venir a un culto ahí en un hogar, empezó a predicar. ¿Cree usted que soporté el culto? Me empezó un temblor terrible en mi cuerpo. Me llevaron para una cama. Allá yo veía que no podía ni caminar, agarrada de las manos, todo eso. Pero el Señor esa noche hizo un milagro extraordinario. El Señor transformó mi vida. Y ahora usted no piensen que yo era esta Evelyn. Yo era otra mujer, diferente, distinta. Y el Señor esa noche transformó. Pude ver, recibí mis ministerios grandes. El Señor le dijo al pastor que me ungiera con aceite. Ungido, yo no había sido aquí, este niño los ungen, los presentan y los ungen, y allá quizás, no sé, no me acuerdo, pero allá no tienen esa costumbre de andar ungiendo a la gente cada ratito, no tienen eso. Y el Señor dijo al pastor que me ungiera desde mi cabeza hasta la planta de los pies con aceite ungido, y pude ver la presencia, pude ver a los malos espíritus salir, y pude ver multitud de ángeles llegar a ese cuarto donde yo estaba. Y fue algo tan glorioso que si alguna vez ustedes se acercan por aquellos lados, alguien les va a poder hablar lo grandioso que se vivió esa noche en esa casa. Fue la presencia hablando en nuevas lenguas. Dios me dio ese ministerio ahí de hablar en lenguas en ese momento. Y fue algo extraordinario, hermanos, algo maravilloso. Y desde ahí el Señor me ha utilizado como un instrumento para su obra. Y ahí empecé a trabajar con jóvenes, algo grandioso. Cuando yo le hablo de los malos espíritus, es porque yo he tenido esa lucha contra los malos espíritus. Y desde ahí el Señor me ha utilizado, el Señor me llevó, en ese momento el Señor me llevó a diferentes lugares, a predicar, a orar por enfermos. Fue algo maravilloso, algo extraordinario. Después me vine para acá, pero aquí sigo predicando la palabra de Dios. No me he dado por vencida. Y seguiremos hasta que Cristo venga. Amén. Seguiremos avanzando, seguiremos luchando. Allí en este lugar se miraron en ese tiempo cosas extraordinarias. Jóvenes que estaban poseídos y el Señor nos llevaba a hacer liberaciones. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta eso. El diablo es terrible, hermanos. Cuide a sus hijos, ore por sus hijos, ministre a sus hijos, unja a sus hijos, porque el diablo ahí está. Y no nos damos cuenta, y quizás el diablo, aquella muchachita no está durmiendo, y quizás el diablo le cierra la boca para que no hable. Aquella persona está sufriendo, pero el diablo le cierra la boca para que no hable, como lo estaba haciendo conmigo. Yo no estaba diciendo, sí. El pastor Noval, ¿usted cree que yo estuviera loca? A ver cómo estuviera en este tiempo. Después fueron ciertos profetas que no me conocían y pudieron decir todo lo que había pasado. Lo que el diablo quería era hacerme loca secretamente. Pero Dios, los propósitos de Dios son distintos, hermanos. Los propósitos del Señor son diferentes. Y por eso armémonos, tengamos la armadura de Dios. Después que yo fui libre, no le tengo miedo a los malos espíritus. Era en aquel tiempo que no salía afuera, allá se salía afuera, a veces en la noche. ¿Ustedes creen que yo salía afuera? No, era un miedo terrible. Era un miedo terrible. Después que el Señor me hizo libre, en la casa a veces pasaban
esas, como le dicen, nuestra familia es pastoral y había una lucha terrible en aquel. Entonces esas lechuzas chiflando y todo aquello, tiraban piedras, tiraban arena a nuestra casa. Y vean, el Señor hizo algo. ¿Y creen ustedes que después yo me quedé encerrada en el cuarto, así arropada? Yo salí, cuando tiraban tierra, yo salía afuera. Y reprendía, levantaba mis manos, te reprendo en el nombre de Jesús. Y así pudimos hacer algo extraordinario en ese lugar. Se levantaron jóvenes que ustedes vieran, algo maravilloso. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Si usted quiere discernir, busque a Dios, entréguese a Dios y Dios le dará la victoria. Cuando Jesús estuvo en el madero, expresó: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que el Señor no sabía qué es lo que había trabajado para que llegara a crucificarlo de esa manera? El mundo espiritual había trabajado muchísimo para que la gente fuera ciega y maltrataran al Señor como lo maltrataron en ese entonces. El mundo espiritual fue el que trabajó extraordinariamente para que el Señor fuera crucificado. Por eso el Señor tuvo esta certeza de decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban cegados completamente, ciegos por el diablo y sus demonios. Estaban ciegos. Jesús fue tentado por el mismo diablo en el desierto. Él mismo sabía discernir. ¿Por qué él dijo perdónalo? Porque él sabía cómo trabajaba el mundo espiritual. Él sabía cómo trabajaba y por eso él fue tentado en el desierto. Y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Él pudo contrarrestar el mundo espiritual. Ahora, de un solo, para no aburrirlo, vamos a irnos a la armadura. El Señor nos ha dado una armadura que es tenemos ceñidos los lomos. El Señor nos dice ceñidos los lomos. Ahí le leí en Efesios, no sé si algún hermano me lo encuentra para poderlo volvérselo a leer, para que entiendan lo que yo les estoy diciendo. Efesios 6:12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Esta era una armadura del soldado en aquel tiempo. Era la parte de la cintura y se colocaba en un cinto que lo ceñía, que apretaba para tener sostenida la túnica que usaban. Estos soldados usaban, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a la armadura de un soldado para podernos hablar de la armadura. Pues el soldado en aquel tiempo usaba dice que usaba un cinto que los ceñía, que los apretaba. Eso hacía que su ropa como soldado no se caera. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos ese cinto como cristianos, en espiritual. Podemos ver a Juan el Bautista, que llevaba un cinto de cuero ceñido sus lomos. El Señor a nosotros nos dice que nos ciñamos con ese cinto. En lo espiritual es ceñirnos de fe, es ceñirnos de confianza en el Señor, es ceñirnos de que tener fe de que vamos a ser salvos por Él, no estar dudando. La coraza de la justicia también era una armadura del Señor. La coraza servía para proteger los órganos. Vean, los soldados todo esto lo utilizaban. La coraza servía para proteger los órganos, como el corazón. Sí, como el corazón. Eso protegía la coraza, el corazón, imagínense. ¿Y el diablo qué quiere destruir en ese tiempo? El corazón. El diablo, por todo, lo primero que entra es la mente y el corazón. ¿Qué quiere destruir el diablo? El corazón. Y Dios nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia para poder que el diablo no toque nuestro corazón. Ayune para que el diablo no toque su corazón. Ore para que el diablo no toque su corazón. Cuide su corazón, cuídelo,
porque eso sí debemos cuidarlo. Calzado 2 pies para el evangelio. También el soldado utilizaba unas sandalias que eran de cuero. Y esas sandalias se las ataban en los pies y duraban muchísimo. Eran fuertísimas. Y esas sandalias les permitían a que no se pudieran, cuando ellos iban corriendo, allá que saliera la sandalia. No, esa sandalia se la amarraban en sus pies. Y así mismo, nosotros debemos tener esa vida espiritual para poder predicar. El diablo va a querer que usted no vaya a predicar o evangelizar, o que usted no cierre su boca y no le hable al cristiano, al que el amigo. Lo mismo el diablo. Por eso el apóstol dijo: vístanse de la armadura de Dios. El escudo de la fe es tener certidumbre de aquello que nosotros hemos orado, lo vamos a lograr. Si usted está orando por un ministerio, el Señor se lo da. Si usted está orando por una casa, el Señor se la da. Solamente tenga fe. Si tenemos fe, el Señor lo hace. Amén. Este es el escudo de la fe, tener fe, certeza de lo que no se espera, condición de lo que no se ve. Es decir, eso lo tengo en el nombre de Jesús, lo voy a tener. El yelmo de la salvación tenía la función de proteger la cabeza y el rostro, y se realizaba con un material resistente. El yelmo de la salvación dice que le cubría su rostro, y hacía, si usted ve las películas antiguas, usted ve que tenían un casco. Eso hacía que ninguna flecha, nada pudiera entrar en la cabeza, lo protegía. El Señor nos manda a protegernos en Él, a que nosotros nos protejamos con el Señor. Sí podemos hacerlo, hermano. Sí podemos estar protegidos. El diablo puede trabajar contra usted, pues está protegido en Dios, nada le puede pasar. Amén. La espada del Espíritu, y esta es la última. Vaya, ¿quién sabe qué es la espada del Espíritu? ¿Y esa para qué sirve? La espada sirve, es ofensiva y defensiva. Usted se defiende y también, ¿qué hace? Por eso ella sirve de dos. Esta es grande, hermanos. Con esta usted para qué va a pelear, usted se defiende. ¿Y usted para qué va a estar en guerra? Si es de la palabra de Dios, que hay cristianos que hacen una grande guerra, hablando de la palabra de Dios, guerra, se pelean y todo. ¿Y qué así dice la Biblia? No, es que ella dice lo otro, y hacen una guerra. Pero con esta nos defendemos y ofendemos, peleamos. Usted le dice tal cosa, no, en tal palabra dice tal cosa. Pero tampoco hay que exagerar, va a irnos allá. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha mandado a eso, ¿no? Sí, eso no le agrada a Dios. En 2 Corintios 10 al 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Dice, de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si el diablo a usted le trae deseo de suicidarse, de matarse, llévelo cautivo, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Si el diablo le trae cosas negativas a usted, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Dios lo restaura, Él transforma y Él cambia, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande. Dios nos ha provisto una armadura que nos protege. Debemos tener esa armadura. Si usted no tiene esa armadura, pídasela a Dios, dígale: Señor, quiero estar armado. Y cuando el diablo, si usted antes oraba, se levantaba a orar y ahora no lo hace, vuélvalo. Aunque le estoy diciendo, no es que con eso usted ya se descarrió porque no está orando, o porque no oró, se levantaba antes a orar y ahora no se levanta, no está mal. Solamente debe avanzar, volver a empezar, vuélvalo a hacer, vuélvalo a iniciar, y va a ver que después va a querer seguirlo haciendo. No es que porque usted se haya descuidado de la oración a las 2 de la mañana y diga: yo me voy a ir al infierno porque no lo estoy haciendo. No, solo vuélvalo a hacer y Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Y de repente usted ya,
ni la alarma va a utilizar. Ni alarma va a utilizar. Amén. Dice, hermanos, el tema de esta noche era la armadura del creyente. Si no tenemos esa armadura, hoy es la noche que usted vaya completo con esa armadura. Vaya completo con esa armadura. Pidámosle al Señor estar lleno de su presencia y de su poder. Amén. Levantémonos, hermanos. La venida del Señor está cerquita. Y el diablo, él sabe que él solo está dando círculos porque él sabe que del infierno no se escapa. Él sabe que el infierno fue hecho para él y para sus demonios y para el anticristo y el falso profeta. Pero él quiere que usted se vaya juntamente con él. Porque él sabe que él ya no tiene escapatoria. Pero usted y yo sí tenemos escapatoria. Y él ya conoce el cielo. Él ya conoce lo bello que es allá y que Dios ha preparado para usted y para mí. Y por lo tanto, él no quiere que usted y yo vayamos, porque él ha sido envidioso desde un principio. Él quería ser más grande que Jesús y por eso está donde está. Se llenó de orgullo y por eso está donde está. Y como él es envidioso, él no quiere que usted y yo disfrutemos de esas cosas preciosas que están arriba. Levantémonos y esforcémonos y estemos firmes. Fortalezcámonos en el poder de la fuerza de Cristo y tendremos la victoria. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa noche damos gracias infinitas por permitirnos predicar tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que se hizo presente. Bendice a su vida. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra. Gracias por el respaldo que nos has dado. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que sea un hermano, Señor, todavía le hace falta de la armadura tuya. Oramos para que lo revistas con tu armadura, Jesús. Oramos para que sean revestidos de esa armadura, Señor. Y Señor, y si solo andamos la coraza, pero no andamos la espada, pero si no andamos todavía, Señor, el casco, si todavía no andamos el escudo, en esta noche ponlo, Señor, ponlo en nuestras vidas, Jehová, y que podamos estar completamente, Señor, armados con todo lo que tú, Señor, nos has provisto como cristianos. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, quiero irme armado en esta noche, y cuando el diablo quiera trabajar en contra de mí, cuando los demonios quieran trabajar en contra de mí, yo tenga el escudo para defenderme, tenga la espada para defenderme, tenga la coraza de justicia para defenderme, y nada me pueda tocar, sino que esté fuerte en ti, sea valiente en ti, Señor, que no tengamos miedo a lo del mundo espiritual, sino que Señor, que podamos, Señor, poder vencer todo eso en tu nombre y poder ser valiente, Dios mío. Bendice a mis hermanos, ármalos, Señor, con esa armadura, ármalos con esa armadura, en el nombre de Jesús, Dios de Nazaret. Bendito, soberano Rey, poderoso Dios, llénanos de tu presencia. Y si nuestras vasijas están vacías, llénalas de aceite. Y si estamos menguando, Señor, Padre Celestial, permítanos menguar, pero que tú crezcas en nosotros y que tú brilles por nosotros y que solo tú puedas brillar, Señor, y que solo tú puedas brillar, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a cada hermano, Señor, bendice a cada hermano que esté en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que el Señor me le bendiga, y de inmediato dejo a la pastora en este